Yo no debería estar aquí. El río congelado marcaba la frontera del reino de Obsidiana, y cruzarlo significaba invadir el territorio del rey más temido de todas las tierras. Pero detrás de mí, los ejecutores de Florian venían, sus aullidos cortando el aire nocturno como promesas de tortura, y frente a mí, el agua negra corría bajo una capa fina de hielo que se agrietaba con cada ráfaga de viento. Muerte lenta por ahogamiento o muerte lenta a manos de Florian. Opciones de una fugitiva. Mis pies descalzos sangraban en la nieve, dejando un rastro rojo que cualquier idiota podría seguir. La herida en mi brazo izquierdo palpitaba con ese dolor caliente y pegajoso que solo la plata causa en los lobos. El anillo de Florian había dejado su marca, literalmente quemada en mi piel como un sello de propiedad. Podía oler mi propia carne chamuscada mezclada con el aire helado del bosque. Allí está. El grito resonó entre los pinos. Me encontraron. Por supuesto que me encontraron. Yo era una omega exhausta huyendo de alfas entrenados. Nunca tuve oportunidades reales. Me di la vuelta, porque al menos moriría mirando a mis asesinos a los ojos. 5 de ellos emergieron de los árboles, espadas desenvainadas, sonrisas crueles en sus rostros. Los conocía a todos. Me habían golpeado antes, bajo órdenes de Florian, y parecían ansiosos por hacerlo de nuevo. ¿De verdad pensaste que podías escapar? El líder de ellos, Marcus, dio un paso adelante. El alfa está furioso. Cuando te llevemos de vuelta, hará que ese pequeño rasguño parezca una caricia. Arañazo. Llamó a la quemadura de 3er grado en mi brazo. Arañazo. Retrocedí. Mi talón tocó el borde del hielo. La elección estaba hecha. Prefería el río. Pero entonces el aire cambió. Se volvió pesado, denso, cargado con un poder que hacía que mi loba, débil y suprimida como estaba, gimiera por puro instinto. Los ejecutores se detuvieron, sus expresiones confiadas evaporándose, y de las sombras más profundas del bosque de Obsidiana, él surgió, el rey Luca. Solo lo había visto en historias susurradas, pero no había duda. Era enorme, envuelto en mantos de piel negra sobre armadura de cuero que parecía absorber la luz. Una cicatriz fina cortaba su ceja izquierda, y sus ojos eran oro derretido, ardiendo con una intensidad que hacía vibrar el aire circundante. No necesitaba anunciar quién era. El poder emanaba de él como el calor de una fragua, y estaba mirándome directamente. Si quieres saber cómo una fugitiva aterrorizada se convirtió en la reina del reino más temido, cómo el rey que todos llamaban tirano se arrodilló en la nieve por mí, deja tu like y suscríbete al canal. Ven conmigo. Esta historia es mía, pero ahora es tuya también. Déjame llevarte al principio. A la noche en que decidí que morir congelada era mejor que vivir un día más siendo propiedad de Florian. Todo comenzó 3 horas antes, cuando logré robar el cuchillo de la cocina. No era gran cosa. Una hoja corta y sin filo que apenas cortaba el pan, pero era la única arma que lograría esconder bajo el vestido desgarrado que Florian me obligaba a usar. A él le gustaba mantenernos visibles, vulnerables. Las omegas de su manada no usaban ropa decente. Usábamos harapos que facilitaban el acceso cuando él o sus hombres decidían recordarnos nuestro lugar. Estaba en la despensa, separando patatas podridas de las buenas, cuando escuché la conversación en el pasillo, 2 guardias discutiendo el entretenimiento de la noche. Florian había decidido poner un ejemplo. Una de las omegas más jóvenes, Mira, había derramado vino en su túnica durante la cena. Accidente obvio. Solo tenía 15 años, y sus manos temblaban constantemente por la desnutrición. ¿Usará el anillo de nuevo?, preguntó uno de los guardias, y el otro se rió. Esa risa. Yo conocía esa risa. Era el sonido que hacen los hombres cuando están a punto de presenciar sufrimiento y sentirse poderosos por ello. Claro, dijo que le marcará ambas manos esta vez, para que nunca olvide. Mi estómago se revolvió. El anillo. El maldito anillo de plata pura que Florian usaba en su dedo índice. Me había marcado con él 2 semanas atrás, presionando el metal caliente contra mi brazo mientras yo gritaba, solo porque había cuestionado, muy educadamente, si podíamos tener mantas extra para el invierno. La marca todavía estaba allí, roja, supurando, doliendo con cada movimiento. La plata no cura en los lobos, envenena lentamente, matando célula por célula.
Y ahora él iba a hacerle algo peor a Mira, una niña. Algo dentro de mí se rompió. No mi espíritu, mi obediencia. La parte que aún creía que si tan solo me comportaba, si era lo suficientemente invisible, quizás sobreviviría. Esa ilusión murió allí, entre patatas podridas y el olor a moho. No iba a permitir que lastimara a nadie más. Y si eso significaba que tenía que morir intentando huir, que así fuera. Esperé hasta el cambio de guardia. Medianoche. El momento más caótico cuando el equipo nocturno asumía y el diurno estaba demasiado borracho para importarles. La ventana de la despensa era pequeña, pero yo era aún más pequeña. La desnutrición tenía sus ventajas, descubrí con amargura. Me escurrí por la abertura, el cristal roto rasgando mi piel, pero el dolor no era nada comparado con lo que me esperaba si me quedaba. Mis pies tocaron la nieve afuera, y el frío fue un choque tan brutal que casi grité. Descalza. Estaba descalza en la nieve en pleno invierno, pero no había tiempo para zapatos. No había tiempo para nada más que correr. El bosque prohibido comenzaba a solo 50 metros más allá del muro del complejo. Conocía cada sombra de ese espacio porque había pasado años mirando por la ventana, soñando con la libertad. Ahora estaba corriendo hacia él, mis pies dejando huellas rojas, mi corazón latiendo tan fuerte que creí que iba a explotar. La alarma sonó cuando estaba a mitad de camino de los árboles. Una campana estridente que rasgó la noche silenciosa. ¿Alguien se había dado cuenta? Por supuesto que sí. Nunca tuve suerte. ¡Omega fugitiva! La voz de Marcus tronó a través del patio. ¡Autorizada la captura! ¡Viva de preferencia! ¡Viva de preferencia! Porque muerta no podría servir de ejemplo. Alcancé los árboles y no miré hacia atrás. Las ramas arañaban mi rostro, rasgaban mi vestido ya destruido, pero continué. El bosque era denso, oscuro, aterrador. Lobos renegados vivían aquí. Criaturas peores que lobos también. Pero nada aquí podría ser peor que Florian. Corrí hasta que mis pulmones ardieron, hasta que mis piernas temblaron, hasta que el frío penetró tan profundamente en mis huesos que dejé de sentir los dedos de mis pies. Y luego seguí corriendo, porque detrás de mí escuchaba los aullidos. Se habían transformado. Me estaban cazando en forma de lobo. No podía transformarme. Mi loba estaba demasiado débil, demasiado suprimida por años de abuso y una dieta que apenas nos mantenía vivas. Gimoteaba dentro de mí, queriendo ayudar pero incapaz. Así que solo era yo. Humana, frágil, condenada. El sonido de agua corriente llegó a mis oídos. El río. Estaba llegando a la frontera. Y más allá, Obsidiana, el reino del rey Luca, el tirano, el monstruo, el lobo que supuestamente arrancaba cabezas con sus propias manos y bebía la sangre de sus enemigos. Las historias sobre él eran aterradoras, pero al menos no era Florian. Exploré a través de la última línea de árboles y me detuve, jadeando. El río congelado se extendía frente a mí, su superficie parcialmente congelada brillando bajo la luna llena. Era hermoso y mortal. Y del otro lado, el bosque de obsidiana esperaba. Más oscuro, más denso, más peligroso. Los aullidos estaban más cerca ahora. Podía escucharlos rompiendo ramas, sus pesadas patas aplastando la nieve. Segundos. Tenía segundos. Miré el agua, el hielo fino, la muerte casi segura que esperaba allí. Y luego miré hacia atrás, a las sombras que se acercaban, a la vida de tortura garantizada. No era realmente una elección. Estaba a punto de dar el primer paso sobre el hielo cuando ellos surgieron. 5 lobos, transformándose de nuevo a forma humana, desnudos y humeantes en el aire frío. Marcus al frente, los otros flanqueando. Me rodearon, cortando cualquier ruta de escape excepto el río. Fin del camino, perra. Marcus escupió, acercándose. ¿De verdad eres lo suficientemente estúpida como para invadir Obsidiana? Luca mata intrusos por deporte. Mejor él que Florian. Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas. Estúpida osadía de alguien que ya no tenía nada que perder. Los ojos de Marcus se oscurecieron. Lamentarás esa boca cuando volvamos. El alfa te arrancará la lengua antes de comenzar con el anillo. Él avanzó. Yo retrocedí. Mi talón tocó el hielo, y este se agrietó bajo mi peso con un sonido demasiado fuerte. Todos se congelaron.
mirando la superficie inestable. «No seas idiota», dijo Marcus, pero había nerviosismo en su voz ahora. «Si caes ahí, morirás. Y no será rápido». «Lo sé», dije, y di otro paso hacia atrás. El hielo gimió. «Pero al menos será mi elección». Y fue entonces cuando el aire cambió. La temperatura descendió tan drásticamente que incluso los ejecutores lo sintieron. Nuestra respiración se convirtió en niebla densa. El bosque mismo pareció contener la respiración. Y entonces vino el poder. Una ola de presencia alfa tan pesada que mis rodillas se doblaron involuntariamente. Los 5 ejecutores cayeron, no de rodillas, completamente postrados en el suelo, rostros presionados en la nieve, cuerpos temblando. Sumisión involuntaria. Sus lobos habían reconocido algo tan superior que resistirse era imposible. Yo debería haber caído también. Cualquier omega racional lo habría hecho. Pero quizás yo ya no era racional. O quizás fue el puro shock lo que me mantuvo en pie. Porque de las sombras del bosque de obsidiana, él emergió. El rey Luca. Era más grande de lo que imaginaba. No solo alto, sino construido como una montaña viviente. Hombros tan anchos que bloqueaban la luz de la luna. Músculos definidos incluso bajo las capas de piel y cuero. Pero no era su físico lo que robaba el aire de mis pulmones. Era su presencia. Autoridad absoluta irradiaba de él como calor de un sol negro. Sus ojos, esos ojos de oro derretido, barrieron la escena con una intensidad que hacía hormiguear mi piel. No necesitaba hablar. Su simple existir era comando suficiente. Y me estaba mirando directamente. El pánico explotó en mi pecho. Invasora. Yo era una invasora en su territorio. Las historias decían que ejecutaba a los intrusos al instante, sin juicio, sin preguntas, solo muerte rápida y brutal. Esperé el ataque. Esperé las garras. Esperé el final. Pero no atacó. En cambio, el rey Luca comenzó a caminar, no hacia los ejecutores postrados, hacia mí. Sus pasos eran lentos, deliberados, cada pisada aplastando la nieve con un propósito. Cruzó la línea de los ejecutores como si fueran menos que muebles. Sus ojos nunca dejaron los míos. Debería correr. Debería saltar al río. Debería hacer algo más que quedarme allí congelada como una presa hipnotizada por un depredador. Pero mi cuerpo no obedecía. Mi loba, débil como era, había despertado. Y estaba haciendo algo que nunca había hecho antes. Estaba ronroneando. El rey Luca se detuvo a menos de 1 metro de mí, tan cerca que podía sentir el calor radiando de él, ver la cicatriz fina en su ceja, contar cada hilo de oro en sus ojos imposibles. Era aterrador, era magnífico, y entonces hizo algo que rompió completamente mi realidad. Extendió la mano, lentamente, cuidadosamente, como si se estuviera acercando a algo precioso que podría romperse. Sus dedos, callosos y enormes, tocaron mi rostro con una delicadeza que me hizo querer llorar. El mundo explotó, no literalmente, pero fue como si el universo se hubiera reorganizado. Un trueno silencioso reverberó a través de cada célula de mi cuerpo. Mi loba rugió, no de miedo, sino de reconocimiento, de pura y salvaje alegría. Vínculo. La palabra resonó en mi mente con absoluta certeza. Vínculo de pareja. Predestinado. Imposible. Real. Los ojos del rey Luca se abrieron por una fracción de segundo. El shock cruzó sus facciones perfectas antes de ser reemplazado por algo más intenso. Posesividad, protección, furia. Giró la cara hacia los ejecutores aún postrados, y cuando habló, su voz hizo temblar la tierra. Mía. Una palabra, una reivindicación, un decreto que no aceptaba argumento. Marcus levantó la cabeza lo suficiente para hablar, su voz temblando. Mi rey. Ella es propiedad del Alfa Florian, una fugitiva. Nosotros solo... ¿Te atreves? La voz de Luca cortó como una cuchilla. ¿Te atreves a decirme que mi pareja pertenece a otro? Silencio mortal. Y entonces Marcus cometió su error fatal. Con todo respeto, Majestad. Ella es solo una omega, una esclava. Florian tiene derechos. No terminó la frase. El rey Luca se movió tan rápido que fue un borrón. Una mano agarró la garganta de Marcus, levantándolo del suelo como si no pesara nada. El rostro de Luca estaba a centímetros del suyo,
sus ojos ahora completamente negros, su lobo en control. Ella es mía. Cada palabra goteaba amenaza mortal. Y si tú o cualquiera de los tuyos tocan un pelo de su cabeza de nuevo, voy a arrancar tu espina dorsal y se la daré de comer a los cuervos. Lanzó a Marcus de vuelta a la nieve con la fuerza suficiente para romper huesos. Luego miró a los otros 4. Volved. Decidle a vuestro alfa patético que la Omega que torturó es ahora la reina de Obsidiana. Si tiene problemas con eso, es bienvenido a venir a discutirlo personalmente. Nadie se movió. Nadie se atrevía. ¡Vayan! El rugido resonó por el bosque. Se fueron, tambaleándose, tropezando, corriendo de vuelta a través de los árboles como si el infierno mismo los persiguiera. Y quizás así era, porque el rey Luca era terrible en su furia. Y luego se volvió hacia mí, y su expresión cambió completamente. La rabia se derritió, reemplazada por una preocupación tan intensa que me hizo tambalear. «¿Estás herida?» No fue una pregunta. Vio la sangre en mis pies, la herida en mi brazo, la forma en que temblaba incontrolablemente. Mi voz falló. La adrenalina se estaba agotando, y con ella, el último hilo que me mantenía en pie. Mis piernas cedieron, pero antes de que pudiera caer al suelo, brazos fuertes me atraparon. El rey Luca me levantó contra su pecho como si estuviera hecha de cristal, envolviendo su manto de piel a mi alrededor. El calor era impactante, maravilloso, mortal para alguien que estaba al borde de la hipotermia. «Estás a salvo ahora». Su voz era suave, solo para mí. «Lo prometo. Nadie volverá a hacerte daño nunca más». Quería creer. Dios, ¿cómo quería creer? Pero años de abuso me habían enseñado que las promesas eran mentiras, que la bondad era un truco, que la seguridad no existía para personas como yo. Pero mi loba creía, y cuando la oscuridad finalmente me reclamó, la dejé. Por primera vez en años, me desmayé no de dolor, sino de agotamiento, y en los brazos de un rey. Desperté envuelta en terciopelo. Mi cerebro tardó varios segundos en procesar esa información. Terciopelo. No paja mohosa, no madera áspera. Terciopelo suave, carmesí y lujoso contra mi piel. Y calor. Había calor de verdad, no solo el frío húmedo que había conocido durante años. Abrí los ojos lentamente, parpadeando contra la luz suave. El techo sobre mí era alto, con vigas de madera oscura talladas con diseños intrincados. Una lámpara de araña de hierro colgaba del centro, sus velas proyectando sombras danzantes en las paredes de piedra. Paredes que no eran grises y manchadas, sino mármol negro pulido que brillaba como un espejo. Intenté sentarme, y un dolor leve protestó en músculos que ni siquiera sabía que tenía. Pero no era el dolor familiar de heridas abiertas o huesos rotos. Era solo rigidez, incomodidad común de alguien que había corrido durante horas en la nieve. Despacio. Una voz suave dijo a mi izquierda. Giré la cabeza tan rápido que mi cuello crujió. Una mujer estaba sentada en una silla cerca de la cama, un libro abierto en su regazo. Era mayor, quizás 50, con cabello gris recogido en un moño elegante y ojos castaños amables. «Has estado inconsciente durante casi 18 horas. Tu cuerpo necesitaba descansar. 18 horas. Había dormido durante 18 horas. En la manada de Florian, las omegas recibían 4 horas por noche, como máximo, antes de ser despertadas para empezar el trabajo. ¿Dónde estoy?» Mi voz salió ronca, áspera. «En el Palacio de Obsidiana». La mujer cerró el libro y se levantó, acercándose con movimientos cuidadosos. «En las estancias privadas de la reina, para ser más específica. Mi nombre es Helena. Soy la sanadora jefe del rey Luca. Reina». La palabra me golpeó como un puñetazo. Los recuerdos volvieron en un diluvio. La fuga, el río, el rey Luca, sus ojos dorados, el trueno del vínculo, su voz declarando «mía». «No puedo estar aquí». Intenté echar las sábanas a un lado, el pánico creciendo en mi pecho. «Él se dará cuenta. Florian vendrá. Él va a...» «Florian no se atreverá». Helena interrumpió, su voz firme pero gentil. Presionó una mano en mi hombro, no con fuerza, sino con la firmeza suficiente para hacerme pausar. «El rey Luca ha dejado muy claro que estás bajo su protección, y ningún alfa,
No importa cuán tonto, desafía al rey de Obsidiana en su propio territorio. Quería creer, pero años de supervivencia me habían enseñado que la esperanza era peligrosa. Usted no entiende. Florian no se rendirá simplemente. Yo era suya, propiedad, y a él no le gusta perder sus cosas. Algo se oscureció en los ojos amables de Helena. Niña, déjame ser absolutamente clara. No eres y nunca fuiste propiedad de nadie. Eres una persona, una omega libre, y ahora eres la compañera vinculada del rey más poderoso de estas tierras. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Florian podría traer 1000 guerreros, y aún así no sería rival para la furia de Luca si intentara reclamarte. Las lágrimas ardieron en mis ojos. Parpadeé furiosamente, intentando contenerlas. Llorar era debilidad. La debilidad era castigada. Excepto que Helena me estaba mirando con compasión, no con desprecio. Estás a salvo aquí, dijo Helena suavemente, y cuanto antes lo aceptes, antes podrás empezar a curarte. Curarme. La palabra era extraña, ajena. Miré hacia abajo, notando por primera vez que llevaba un camisón limpio de lino blanco. Mi brazo izquierdo estaba vendado desde la muñeca hasta el codo. La quemadura de plata. Helena asintió, su expresión volviéndose sombría. Fue feo, infectado, pero lo traté con ungüentos especiales y magia curativa. Todavía tendrás una cicatriz, lamentablemente. La plata deja marcas permanentes, pero el dolor disminuirá con el tiempo. Ella me trató, con magia curativa. La magia era cara, reservada para alfas y betas de alto rango, nunca para omegas desechables. ¿Por qué está haciendo esto? La pregunta escapó antes de que pudiera contenerla. ¿Por qué importarle? No soy nadie. Helena me miró durante un largo momento, y había tristeza en sus ojos. Porque el rey Luca ordenó que recibieras el mejor cuidado que este reino puede ofrecer. Porque eres importante para él, lo que significa que eres importante para todos nosotros. Hizo una pausa. Y porque ninguna persona merece lo que te han hecho. La puerta de la habitación se abrió antes de que pudiera responder, y él entró. El rey Luca parecía aún más grande dentro de la habitación que en el bosque. Sus anchos hombros casi tocaban el marco de la puerta. Había cambiado las pieles y la armadura por ropa más sencilla, pantalones de cuero negro y una túnica de lino oscuro abierta en el cuello, pero esto solo enfatizaba su pura fuerza física. Los músculos se ondulaban bajo la capa de tela con cada movimiento. Sus ojos dorados me encontraron inmediatamente, y algo en ellos me hizo olvidar cómo respirar. Intensidad, preocupación, posesividad feroz. Déjanos. Su voz era baja, pero la orden era absoluta. Helena hizo una reverencia. Sí, Majestad. Me miró una última vez, ofreciendo una sonrisa alentadora antes de salir, cerrando la puerta detrás de sí con un suave clic. Y de repente, estaba sola con él. El pánico intentó subir por mi garganta. Sola con un alfa. Alfa significaba dolor, significaba violencia, significaba... Respira. Su voz cortó a través de la espiral de pensamientos. Por favor, solo respira. Me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración, mi cuerpo rígido como una piedra. Forcé el aire a mis pulmones en una inhalación temblorosa. Luca no se acercó. En cambio, se quedó cerca de la puerta, sus manos visibles a su lado, su postura deliberadamente no amenazante. «¿Estás asustada?» No era una pregunta. Mi voz falló. Sí, estaba aterrorizada. Pero admitir miedo a un alfa siempre resultaba en la explotación de esa vulnerabilidad. «Tienes todo el derecho de estarlo», dijo, y la admisión me impactó. Escapaste de un monstruo que te torturó. Despertaste en un lugar extraño. Y ahora estás sola con otro alfa que es esencialmente un desconocido. Él entendía. De alguna manera, él entendía. Pero necesito que escuches algo muy importante. Luca dio un solo paso adelante. Luego se detuvo cuando me vio retroceder instintivamente. El dolor cruzó su rostro. En este castillo nunca te arrodillas. Nunca te inclinas. Nunca pides permiso para hablar, comer, dormir o simplemente existir. Y ciertamente nunca serás tocada sin tu permiso explícito. Las palabras eran tan ajenas que tardé varios segundos en procesarlas. Pero usted es el rey.
Usted puede... No lo haré, interrumpió, su voz como acero. Eres mi compañera, mi igual, e incluso si no lo fueras, yo jamás forzaría a nadie. Sus ojos dorados brillaron. Especialmente no a alguien que ya ha sido forzada tantas veces. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron. Corrieron por mi rostro en silenciosos senderos, y odié cada una de ellas. Odié mi debilidad. Odié que la simple bondad pudiera romperme cuando la violencia nunca pudo. Luca hizo un sonido bajo en su garganta. No un gruñido, sino algo más cercano a un gemido de dolor. ¿Puedo acercarme?, preguntó. Solo para ofrecer un pañuelo. Nada más. Asentí, incapaz de hablar. Cruzó la habitación con pasos lentos y medidos, como si se acercara a un animal salvaje. Cuando llegó cerca de la cama, sacó un pañuelo de tela suave de su bolsillo y lo extendió. No lo presionó en mis manos. Solo lo ofreció, esperando a que yo lo tomara. Lo tomé, secando mi rostro con dedos temblorosos. Elena me contó sobre tus heridas. Luca dijo suavemente. La herida de plata en tu brazo, los cortes en tus pies, los moretones antiguos que apenas han comenzado a curar. Hizo una pausa, y cuando habló de nuevo, su voz estaba cargada de furia apenas contenida. ¿Quién te hizo esto? Florian. El nombre salió como veneno. Mi antiguo alfa. A él no le gustaba cuando las omegas olvidaban su lugar. ¿Y cuál era ese lugar, según él? Los ojos de Luca estaban más oscuros ahora, su lobo luchando por el control. Debajo de todos, susurré. Propiedad, herramientas, cosas para usar y desechar. Algo se rompió en la expresión de Luca. Una furia tan intensa cruzó sus facciones que retrocedí involuntariamente. Pero no estaba dirigida a mí. Era por mí. Muéstrame. Su voz era áspera. La marca de plata. Muéstrame lo que hizo. Mi mano fue automáticamente a mi brazo vendado. ¿Por qué? Porque necesito ver. Sus ojos encontraron los míos, y había algo primordial en ellos. Necesito saber exactamente qué voy a arrancarle cuando lo enfrente. Lentamente, con dedos temblorosos, comencé a desenrollar los vendajes. Elena había hecho un trabajo meticuloso. Capas sobre capas de gasa limpia empapada en algo que olía a hierbas medicinales. Cuando la última capa cayó, revelando la quemadura, escuché a Luca inhalar bruscamente. La marca era fea, roja y supurando. La forma circular del anillo de Florian quemada permanentemente en mi piel. Incluso partes de la decoración del anillo eran visibles. Un lobo rugiendo rodeado de espinas. Él te marcó. La voz de Luca estaba vacía ahora. Esa calma peligrosa antes de la tormenta. Como ganado. Dijo que era para que recordara mi lugar. Mi voz era pequeña, para nunca olvidar que le pertenecía. Luca extendió la mano lentamente, telegrafiando cada movimiento. Cuando sus dedos tocaron la piel alrededor de la quemadura, no la herida en sí, sino el área cercana, su tacto fue tan suave que más lágrimas escaparon. Mírame, ordenó suavemente. Obedecí, levantando mis ojos para encontrar los suyos. Voy a arrancarle la mano que usó ese anillo. Cada palabra era una promesa. Y voy a traértela, junto con ese maldito anillo, para que puedas hacer con ellos lo que quieras. Quemar, enterrar, tirar al río, lo que sea, porque nunca perteneciste a Florian. ¿Y esta marca? Miró la quemadura con puro odio. Esta marca se convertirá en un símbolo no de propiedad, sino de supervivencia, de fuerza, del hecho de que escapaste y encontraste tu camino hacia mí. Quería creer, desesperadamente. Él no se detendrá, advertí. Florian no renuncia a sus propiedades fácilmente. Él vendrá por mí. Y cuando venga, Luca interrumpió. Descubrirá que invadir Obsidiana fue el último error de su patética vida. Sus ojos brillaron dorados. He estado esperando una excusa para eliminar a Florian de la existencia durante años. Es una vergüenza para todos los alfas. Un sádico cobarde que tortura a los débiles porque no puede enfrentarse a los fuertes. ¿Usted lo conoce? La sorpresa tiñó mi voz. Conozco de él, dijo Luca con disgusto. Todo el Gran Consejo lo conoce. Hay quejas contra él desde hace años, pero sin víctimas dispuestas a testificar, sin evidencia concreta, nuestras manos están atadas por la ley. Su sonrisa fue sombría, pero ahora tocó lo que es mío. Lastimó a mi compañera,
y eso me da todo el derecho de exigir retribución. Compañera, la palabra todavía sonaba irreal. ¿Cómo puede estar seguro? Pregunté. Del vínculo. ¿Cómo sabe que no es un engaño? Luca me miró durante un largo momento. ¿Lo sentiste? Cuando toqué tu rostro en el bosque. Ese trueno silencioso que sacudió todo dentro de ti. Asentí lentamente. Eso fue el vínculo formándose. Reconocimiento de alma. Es inconfundible. Imposible de falsificar. Hizo una pausa. Tu loba reconoció a la mía. Y la mía reconoció a la tuya. Nacimos para estar juntos. Pero yo soy solo una omega. Las palabras salieron automáticamente, años de condicionamiento hablando. Y usted es un rey. Eso no tiene sentido. La posición no importa para los vínculos de pareja, dijo Luca firmemente. Al destino no le importan los títulos o el estatus, le importan las almas que encajan. Dudó. Luego añadió más suavemente. Y no eres solo nada. Eres Jessie, mi compañera, futura reina de Obsidiana, y la mujer más valiente que he conocido. Valiente. Nadie nunca me había llamado valiente. Débil, patética, inútil. Esos eran los adjetivos usados para mí. ¿Pero valiente? Yo huí. Dije, eso no es coraje, es cobardía. Escapaste, corrigió Luca. Contra todo pronóstico, con heridas graves, sin zapatos en pleno invierno, elegiste la libertad sobre la seguridad. Esa es la definición de coraje. Un sonido en la puerta nos hizo mirar. Helena había regresado, golpeando suavemente. Perdón, Majestad, pero la cena está lista. Y pensé que la señorita Jessie debería comer algo sustancioso. Luca se levantó inmediatamente. Claro. Jessie, ¿tienes hambre? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cuándo fue la última vez que alguien preguntó si tenía hambre? La comida se les arrojaba a las omegas cuando era conveniente, y comíamos rápido antes de que nos la quitaran. Pero ahora que él lo mencionó, mi estómago rugió lo suficientemente fuerte como para ser escuchado. La vergüenza quemó mi rostro. Luca sonrió, la primera sonrisa verdadera que vi en él, y transformó sus facciones severas en algo casi juvenil. Tomaré eso como un sí. Helena, ¿puedes traer una bandeja? Algo suave. Ella no está acostumbrada a comidas adecuadas. Ya preparado, Majestad. Helena entró cargando una bandeja de plata que colocó sobre mi regazo. Sopa cremosa de verduras, pan fresco con mantequilla, queso suave y fruta fresca. El olor era celestial. Come despacio, aconsejó Helena. Tu estómago necesita ajustarse. Miré la comida, luego a Luca, esperando permiso. Viejos hábitos. Es tuya, dijo suavemente. Toda tuya, y habrá más siempre que quieras. Nunca más pasarás hambre bajo mi techo. Entonces comí, y lloré, porque por primera vez en años no solo estaba sobreviviendo, estaba empezando a vivir. 3 días transcurrieron en una especie de sueño nebuloso. Días donde me despertaba en terciopelo, comía hasta saciarme, y era tratada con una amabilidad que mi cerebro aún luchaba por procesar como real. Helena venía 2 veces al día a cambiar mis vendajes y revisar mi recuperación. Sirvientes, no esclavas, sino sirvientes pagadas, preguntaban educadamente si necesitaba algo. Y Luca visitaba todas las noches. Nunca se quedaba mucho tiempo. Nunca se acercaba demasiado sin permiso. Pero venía, se sentaba en la silla cerca de la chimenea y conversaba sobre cosas simples, como el clima, los jardines del palacio, historias graciosas de su infancia, como si las conversaciones normales pudieran enseñarme que no toda interacción tenía que terminar en dolor. Y lentamente, cautelosamente, algo dentro de mí comenzó a relajarse. En el 4.º día, Helena declaró que estaba lo suficientemente fuerte como para explorar el palacio. Permanecer confinada en una habitación, no importa cuán lujosa, no es saludable, dijo, ayudándome a ponerme un vestido sencillo de lana azul, que era más hermoso que cualquier cosa que yo hubiera poseído jamás. Y el rey estará en reunión de consejo toda la tarde. Momento perfecto para que conozcas tu nuevo hogar. Mi nuevo hogar. Las palabras aún parecían imposibles, pero estaba cansada de estar atrapada. Así que acepté, y Helena me guió a través de pasillos anchos, con techos abovedados y ventanas enormes que dejaban entrar la luz del sol en cascadas doradas.
Alfombras gruesas amortiguaban nuestros pasos, tapices que representaban batallas antiguas, y paisajes majestuosos cubrían las paredes de piedra. Las chimeneas rugían a intervalos regulares, manteniendo todo cálido y acogedor. La biblioteca está en este pasillo. Elena señaló un conjunto de puertas dobles de madera tallada. El rey pensó que podría gustarte. Notó que mirabas los libros en tu habitación con interés. Él notó. Luca había notado. La observación me calentó de una manera extraña. ¿Puedo...? Empecé a preguntar, luego me corregí. No necesitaba permiso. No aquí. Me gustaría ver. Elena sonrió. Claro, te dejaré explorar en paz. Pero si necesitas algo, cualquier cosa, solo pídelo a un sirviente. Todos han sido instruidos para tratarte con el máximo respeto. Después de que ella se fue, empujé las puertas y entré en la biblioteca. Era enorme. Estanterías subían hasta el techo alto, accesibles por escaleras móviles. Miles, no, decenas de miles, de libros en encuadernaciones de cuero, sus títulos dorados brillando a la luz que entraba por ventanas arqueadas. Había mesas de lectura esparcidas por el espacio, sillas acolchadas cerca de chimeneas más pequeñas, incluso una sección con almohadones en el suelo para una lectura más casual. Había aprendido a leer en secreto cuando era niña, antes de que Florian me reclamara. Era una de las pocas cosas que él no había podido quitarme por completo. Y ahora, había más libros aquí de los que podría leer en toda una vida. Mis manos temblaron cuando alcancé la primera estantería, mis dedos trazando los títulos. Historia, filosofía, poesía, tratados militares, ficción. Estaba todo aquí. Impresionante, ¿verdad?, dijo una voz femenina detrás de mí. Me giré tan rápido que casi tropecé. Una mujer estaba parada cerca de la entrada, y mi primera impresión fue belleza. Tendría unos 25 años, con cabello negro cayendo en cascada en ondas perfectas, sobre hombros cubiertos por un vestido de seda verde esmeralda. Sus ojos eran del mismo color, afilados y calculadores, y algo en la forma en que me miraba hizo que mi piel se erizara. Tú debes ser la Omega, dijo, y la palabra sonó como un insulto a pesar del tono neutro. La compañera de mi tío. Tío. Entonces ella era familia, realeza, y yo era... ¿qué? Una intrusa en su mundo. Jessie, dije, forzando mi voz a salir firme. Mi nombre es Jessie. Claro. Ella sonrió, pero no llegó a sus ojos. Qué descuido de mi parte. Lady Genevieve, por cierto, sobrina del rey Luca y consejera de asuntos sociales del reino. Dio unos pasos dentro de la biblioteca, sus movimientos gráciles y depredadores. Debo decir, has causado bastante revuelo. El gran rey de Obsidiana, notoriamente soltero y distante, reclamando de repente una compañera. Y una fugitiva, nada menos. Es fascinante. La forma en que dijo fugitiva me hizo sentir sucia, más pequeña, exactamente como Florian siempre me hacía sentir. No pedí ser su compañera, dije a la defensiva. No, supongo que no. Genevieve tomó un libro al azar, hojeando sus páginas sin leerlas realmente. Los vínculos son tan inconvenientes así. No les importa la idoneidad. No consideran cuánto una elección puede complicar las alianzas políticas. No entendía de qué estaba hablando, pero la hostilidad en sus palabras era cristalina. Mi tío es un gran rey. Genevieve continuó, sus ojos finalmente encontrándome. El más poderoso de estos territorios. Merece una reina que esté a la altura. Alguien entrenada en diplomacia, fluente en múltiples idiomas, versada en las costumbres de las cortes. No una. Hizo una pausa, dejando que sus ojos recorrieran mi cuerpo con obvio desprecio. Perra callejera que ni siquiera sabe sostener un tenedor adecuadamente. Las palabras me golpearon como bofetadas físicas, cada una encontrando las inseguridades que ya cargaba, porque ella tenía razón. Yo no sabía nada sobre ser reina. No sabía sobre diplomacia o política, o cómo comportarme en una corte. Apenas sabía cómo existir sin miedo. Él se cansará de ti, dijo Genevieve, su voz baja ahora, casi gentil, y de alguna manera, eso la hacía más cruel. Una vez que estés curada, una vez que la novedad del vínculo pase, él verá lo que realmente eres. Y luego, ¿crees que te mantendrá aquí? Una Omega sin habilidades, sin educación, sin valor más allá de ser un error del destino.
Las lágrimas ardieron en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No iba a darle esa satisfacción. Luca me quiere aquí. Mi voz salió más débil de lo que pretendía. Luca siente lástima por ti, corrigió Genevieve. Hay una diferencia. Es un buen hombre, mi tío. Demasiado compasivo a veces. No te arrojará de vuelta a tu antiguo Alfa, pero tampoco permitirá que arruines su reputación quedándote. Se acercó, y yo retrocedí instintivamente hasta que mi espalda golpeó la estantería. Hazte un favor a ti misma y al reino. Vete voluntariamente. Ve a una manada neutral. Luca garantizará tu protección. Te dará recursos. Puedes empezar de nuevo lejos de aquí, sin avergonzarnos a ambos. Y yo tartamudeé, odiando mi debilidad. No puedo simplemente. Claro que puedes. Genevieve sonrió. Y lo harás si eres lista. ¿Por qué la alternativa? Sus ojos brillaron. Eventualmente, Luca necesitará una reina de verdad. Y cuando ese día llegue, desearás haberte ido con dignidad en lugar de ser removida como la basura que eres. Se dio la vuelta elegantemente y caminó hacia la salida. Luego se detuvo en el umbral de la puerta. Ah, ¿y Jessie? No te molestes en contarle a mi tío sobre nuestra conversación. Él pensará que estás siendo paranoica, traumatizada, viendo amenazas donde no las hay. Su sonrisa era puro hielo. Después de todo, soy familia. ¿Y tú? Tú no eres nadie. Después de que se fue, me deslicé por la estantería hasta el suelo. Mis piernas ya no me sostenían. El pecho se me apretó. La respiración venía en ráfagas cortas. Tenía razón. Tenía que tenerla. Porque, ¿qué más explicaba que un rey quisiera a alguien como yo? Lástima. Él sentía lástima. Pasé el resto del día escondida en la biblioteca, intentando creer que Genevieve estaba equivocada, intentando convencerme de que Luca realmente me quería. Pero sus palabras habían encontrado cada grieta en mi ya frágil confianza y las habían ensanchado hasta convertirse en abismos. Cuando cayó la noche, volví a mi habitación sola, despidiendo a la escolta que Elena había enviado. Necesitaba pensar. Necesitaba averiguar qué hacer. Estaba sentada en la ventana, mirando el jardín iluminado por la luna, cuando escuché voces del pasillo, voces masculinas en acalorada discusión. Es una debilidad, Majestad. Perdone mi franqueza, pero es lo que todos están diciendo. Cuidado con a quien llamas debilidad, General Aldrich. La voz de Luca era baja, peligrosa. Estás hablando de mi compañera. Y por eso mismo, señor. Otra voz se unió. Los otros reinos están cuestionando su juicio. ¿Cómo puede un rey tan formidable reclamar a una omega fugitiva? ¿Qué mensaje envía eso? Envía el mensaje, respondió Luca con acero en su voz, de que no me doblego a las expectativas políticas, que elijo a mi compañera por el vínculo, no por ventaja estratégica. Pero, ¿qué pasa cuando el Alfa Florian venga exigiendo retribución? ¿Y cuando otros alfas decidan que nuestras fronteras son débiles porque nuestro rey está distraído por una chica rota? Chica rota. Eso era lo que pensaban. Eso era lo que todos pensaban. Fuera. La voz de Luca tronó. Ahora, antes de que olvide que son mis consejeros y solo recuerde que insultaron lo que es mío. Sonidos de pasos apresurados. La puerta cerrándose de golpe. Y luego silencio. Me alejé de la ventana, el corazón martilleándome. Tenían razón. Todos tenían razón. Yo era una debilidad, una distracción, una vergüenza para un rey que merecía mucho mejor. Quizás Genevieve tenía razón. Quizás debería irme antes de causar más daño. Un suave golpe en mi puerta me hizo saltar. «¿Jessie?» La voz de Luca. «¿Puedo entrar?» Limpié mi rostro rápidamente, intentando esconder evidencia de lágrimas. «Sí». Entró, e inmediatamente sus facciones cambiaron de neutras a preocupadas. «¿Has estado llorando?» No fue una pregunta. «¿Qué pasó?» «Nada». La mentira sonó débil incluso a mis oídos. Luca cruzó la habitación en 3 largos pasos. «Jessie, mírame». Cuando obedecí a regañadientes, continuó. «Escuché lo que dijeron mis generales. ¿Tú también lo escuchaste?» No tenía sentido negarlo. Asentí. Algo se rompió en su expresión. «¿Y les crees? ¿Crees que eres una debilidad?» Mi voz falló. No sé lo que soy, pero sé lo que no soy. No soy una reina. No soy adecuada para ti. Y quizás
Quizás sería mejor si me fuera antes de... No. La palabra salió como un rugido. Luca me agarró por los hombros, no con fuerza, sino con urgencia, forzándome a encontrar sus ojos. No te atrevas a completar esa frase. No te vas a ir. No me vas a dejar. Ni ahora, ni nunca. Pero ellos dijeron... Son idiotas, interrumpió. Idiotas que serán reemplazados si no aprenden a mostrar respeto por su reina. ¿Entiendes? Tú eres mi reina. No por tolerancia, no por lástima, por destino, por elección, por amor que todavía está creciendo, pero ya es más real que cualquier alianza política podría ser. Amor. La palabra me paralizó. Aún no lo entiendes, dijo Luca, su voz volviéndose más suave. Pasaste tanto tiempo escuchando que no vales nada que lo crees, pero voy a pasar cada día del resto de mi vida probándote lo contrario, hasta que veas lo que yo veo: fuerza, coraje, belleza que no tiene nada que ver con la apariencia y todo que ver con el alma que se negó a romperse incluso cuando el mundo lo intentó. Las lágrimas corrían libremente ahora. ¿Y si tienen razón? ¿Y si no soy lo suficientemente buena? Entonces nos volveremos lo suficientemente buenos juntos, dijo simplemente. Pero Jessie, tienes que confiar en mí. Tienes que creer que cuando digo que me perteneces tanto como yo te pertenezco a ti, no estoy mintiendo. Quería creer, desesperadamente. Quédate, rogó, y había una vulnerabilidad en esa súplica que me rompió. Por favor, solo, quédate. Lo intentaré, susurré. No era una promesa completa, pero por la mirada de alivio en sus ojos, fue suficiente. Por ahora. Lo que ninguno de nosotros sabía era que fuera de la puerta, Lady Genevieve estaba escuchando y sonriendo, porque mientras Luca estaba distraído salvando a una omega rota, ella estaba ocupada haciendo tratos con monstruos. Un espejo de comunicación brillaba en su habitación privada esa noche, y del otro lado apareció el rostro cruel del Alfa Florian. ¿Y bien?, exigió. ¿Tienes acceso? Lo tengo, confirmó Genevieve. Las runas de protección en la puerta trasera. Puedo desactivarlas durante 3 minutos. ¿Tiempo suficiente? Más que suficiente. Florian sonrió, y era pura maldad. Voy a recuperar lo que es mío, y tu precioso tío aprenderá que robar propiedad tiene consecuencias. Solo recuerda nuestro acuerdo, dijo Genevieve fríamente. Te llevas a la chica y desapareces. No quiero una guerra. Solo quiero que se aleje de mi tío y del trono que debería ser mío por derecho. Sin testigos, sin evidencia. Será como si nunca hubiera estado aquí, prometió Florian. Y mientras conspiraban, yo me dormí en los brazos de Luca por primera vez, permitiendo que me abrazara durante la noche, sin saber que esa podría ser nuestra última noche de paz. Desperté sola. La cama a mi lado todavía estaba tibia por el calor de Luca, pero él ya se había ido. Una nota estaba doblada en su almohada, escrita con una elegante caligrafía. Mi corazón, fui llamado a la frontera norte. Informes de actividad sospechosa que necesito investigar personalmente. Dejé guardias de élite en tu puerta, y Elena tiene órdenes de permanecer cerca. Vuelvo antes del anochecer. No dudes, ni por un segundo, que estás exactamente donde perteneces. L. Trace las letras con mis dedos. Su olor a cedro y tormenta aún impregnaba el papel. Parte de mí, la parte aún aterrorizada y traumatizada, susurraba que esto era una trampa, que él se estaba yendo porque se había cansado de mí. Pero la parte más grande, la parte que estaba aprendiendo lentamente a confiar, le creía. Frontera norte. Actividad sospechosa. Algo sobre eso me molestaba, pero no podía identificar qué. Me vestí rápidamente, eligiendo uno de los vestidos sencillos que Elena había proporcionado, de lana gris con bordados delicados en el dobladillo. Cuando abrí la puerta, 2 guardias estaban posicionados allí, ambos inclinándose respetuosamente. Mi reina, dijo el mayor. Tendría unos 40 años, con cicatrices de batalla cruzando su rostro pero ojos amables. Soy capitán Rolf. El rey Luca nos instruyó a protegerla con nuestras vidas. Eso no será necesario, dije rápidamente, incómoda con la idea de que alguien muriera por mí. Estoy segura aquí en el palacio. Rolf y su compañero intercambiaron una mirada. Aún así, señora, las órdenes son órdenes. Elena apareció al final del pasillo, llevando su bolsa de sanadora. Buenos días, Jessie,
¿Cómo te sientes? Mejor, respondí honestamente. Los días de descanso, comida adecuada y tratamiento habían hecho maravillas. Las heridas en mis pies estaban casi curadas. La quemadura de plata en mi brazo todavía dolía, pero menos intensamente. ¿Puedo caminar por los jardines hoy? Estar dentro de 4 paredes, incluso siendo bonitas, está empezando a sofocarme. Helena sonrió. Claro, un poco de aire fresco te hará bien, pero lleva una capa. Todavía hace frío afuera. Los jardines del Palacio de Obsidiana eran deslumbrantes incluso en invierno. Arbustos podados en formas geométricas, fuentes congeladas creando esculturas de hielo natural, caminos de piedra limpios de nieve. Caminé lentamente, el capitán Rolf y su compañero manteniendo una distancia respetuosa pero siempre vigilantes. Fue entonces cuando la vi, Lady Genevieve, sentada en un banco cerca de una fuente, conversando con alguien. Cuando me vio, sonrió, esa sonrisa falsa que no llegaba a los ojos, y me hizo un gesto para que me acercara. Cada instinto gritaba que fuera en dirección opuesta, pero huir sería admitir debilidad, así que forcé mis pies a moverse hacia ella. «Jessie, qué coincidencia adorable», dijo Genevieve, su voz pura miel. «Justamente estaba hablando de ti con el consejero Marcus». El hombre a su lado era delgado, de mediana edad, con ojos calculadores que me evaluaron como si yo fuera un problema matemático. «Mi reina». Hizo una reverencia, pero había algo burlón en la formalidad. El consejero Marcus me estaba contando sobre las tradiciones de coronación. Continuó Genevieve, como si estuviéramos teniendo una conversación amistosa. Aparentemente, una reina de Obsidiana necesita pasar por 3 pruebas antes de ser oficialmente aceptada por la corte. Pruebas. Mi estómago se hundió. ¿Qué tipo de pruebas? Oh, nada demasiado difícil, dijo Marcus con una sonrisa fina. Demostración de diplomacia, conocimiento de historia y ley. Y, por supuesto, capacidad de defenderse en combate. Combate, diplomacia, historia, cosas de las que yo no sabía nada. Claro, agregó Genevieve casualmente. El rey puede dispensar las pruebas si lo desea, pero entonces habría susurros sobre favoritismo, sobre que la reina no es verdaderamente merecedora. Hizo una pausa. Sería una pena comenzar tu reinado bajo tal nube de duda. Trampa. Era una trampa. Podía sentirlo. Pero ¿qué podía hacer? Negarme sonaría a cobardía. Aceptar sería caminar directamente hacia el fracaso. ¿Cuándo son esas pruebas? Escuché mi propia voz preguntar. Normalmente dentro de un mes de la reivindicación, respondió Marcus. Pero dadas las circunstancias inusuales de tu llegada, quizás deberíamos programar antes, para silenciar a los críticos rápidamente. 3 días, sugirió Genevieve, sus ojos brillando con algo que parecía victoria anticipada. Eso te daría tiempo para prepararte, pero no tanto que la gente comenzara a preguntarse si estás evadiendo. 3 días, para aprender cosas que tomaban años de estudio. Imposible. Yo empecé, pero fui interrumpida por un sonido distante. Campanas, alarmantes y urgentes. El capitán Rolf estaba a mi lado instantáneamente, su mano en el puño de su espada. Señal de invasión, dijo, su rostro pálido. Alguien violó el perímetro. Invasión. El mundo se inclinó. Florian. Tenía que ser Florian. «Vuelvan al palacio», ordenó Rolf. «Ahora». Empezamos a correr, pero entonces escuchamos. Gritos, viniendo de la dirección del palacio. Sonidos de metal contra metal. Combate. Puerta trasera. El compañero de Rolf jadeó mientras corríamos. ¿Cómo pasaron por las runas de protección? Genevieve tropezó, y yo la atrapé instintivamente. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo, y vi. Culpa. Miedo. Conocimiento. Ella lo sabía. De alguna manera, ella sabía que esto iba a pasar. Tú. La palabra salió como una acusación. Tú hiciste esto. No sé de qué estás hablando, dijo Genevieve, pero su voz tembló. No había tiempo para confrontarla. Los gritos estaban más cerca ahora. Llegamos al patio interno y el caos nos saludó. Soldados de Florian. Reconocí los uniformes rojos y negros inmediatamente. Estaban por todas partes. Al menos 20 de ellos, luchando contra los guardias de Obsidiana. Había cuerpos en el suelo, sangre manchando la nieve blanca.
Y caminando tranquilamente a través de la carnicería, como si estuviera en un paseo casual, estaba él, Florian. No había cambiado. Todavía tenía ese rostro cruel, esos ojos pequeños y sádicos, esa sonrisa que prometía dolor. El anillo de plata brillaba obscenamente en su dedo índice, capturando la luz del sol de invierno. Nuestros ojos se encontraron a través del patio, y su sonrisa se ensanchó. «Ahí estás, mi pequeña fugitiva». Su voz se extendió a través del combate. «Te extrañé, especialmente tu habilidad para gritar tan bellamente». El capitán Rolf me empujó hacia atrás, interponiéndose entre Florian y yo. «Retroceda, Alfa Florian. Está en violación directa de la ley territorial. Esto es un acto de guerra». «¿Guerra?» Florian se rió. «Solo vine a recuperar mi propiedad robada. ¿Dónde está tu precioso rey ahora?» «Oh, cierto. En la frontera norte, persiguiendo fantasmas». Su sonrisa era pura maldad. «Qué conveniente. Montaje. La actividad sospechosa en la frontera norte fue un montaje para sacar a Luca de aquí. No puede tenerla», dijo Rolf, su espada desenvainada. «Ella es la compañera vinculada del rey Luca. Tocarla significa su muerte. Tendrá que encontrarme primero». Florian gesticuló, y sus soldados se movieron. Eran más numerosos, mejor coordinados. Los guardias de obsidiana estaban luchando valientemente, pero estaban siendo sometidos. Necesitaba hacer algo. Necesitaba... ¿Qué? Yo no sabía luchar. No tenía armas. No tenía poder. Pero tenía una voz. «Deténganse», grité. Y sorprendentemente, algunos guerreros dudaron. «Florian, ¿me quieres a mí? Entonces llévame. Pero deja que estos hombres vivan. No tienen nada que ver con esto». «No», Rolf rugió. «Mi reina, usted no puede...» «Jessie, no seas idiota». Helena había aparecido, su rostro manchado de sangre que esperaba no fuera la suya. «Luca va... Luca no está aquí», dije, mi voz más firme de lo que me sentía. «Y la gente está muriendo por mi culpa. No voy a permitir eso». Florian estaba caminando hacia mí ahora, sus hombres abriendo paso. Qué noble, qué estúpido, pero aprecio el gesto. Se acercó demasiado, y su olor, sudor, violencia y algo podrido, hizo que mi estómago se revolviera. ¿De verdad pensaste que podrías escaparme? ¿Que este rey idiota podría protegerte? Él te destruirá cuando se entere», dije, forzando mi voz a no temblar. «Quizás», admitió Florian. «Pero hasta entonces, tú y yo tendremos tiempo de calidad juntos. Tengo tantas lecciones que necesito reenseñarte. Empezando por esta». Levantó la mano, el anillo de plata brillando amenazadoramente. Cerré los ojos, preparándome para el dolor. Pero no llegó. En cambio, escuché un sonido, un rugido tan profundo, tan primordial que hizo temblar la tierra. No un rugido humano, ni siquiera un rugido de lobo común. Era el rugido de algo antiguo, mortal, legendario. Mis ojos se abrieron a tiempo para ver cómo el portón principal explotaba. No abrirse, explotar. Madera y metal volando en todas direcciones como si fueran de papel. Y a través de la nube de polvo y escombros, él vino, el lobo de obsidiana. Había oído historias, todos las habían oído, sobre el lobo en el que el rey Luca se convertía cuando estaba verdaderamente enfurecido. Una criatura del tamaño de un oso, hecha de sombras y músculos, con ojos que ardían como brasas del infierno. Las historias no le hacían justicia a la realidad. Era enorme, negro como la noche más oscura. Su pelaje parecía absorber la luz. Los músculos se ondulaban bajo la piel con cada movimiento. Y sus ojos, esos ojos dorados que yo conocía también, ahora ardían con absoluta furia. Lo había sentido. A través del vínculo, a kilómetros de distancia, había sentido mi terror. Y vino. El lobo de obsidiana no dudó. No negoció. Simplemente atacó. Lo que sucedió a continuación fue una carnicería. No había otra palabra. Los soldados de Florian intentaron luchar, pero eran como niños contra una fuerza de la naturaleza. Los desgarró, los lanzó, los destruyó, no para matar, aunque algunos seguramente morirían, sino para incapacitar, para eliminar las amenazas entre él y yo. Y en menos de un minuto, los 20 soldados estaban en el suelo, gimiendo, sangrando o inconscientes.
Florian estaba congelado, su rostro finalmente mostrando verdadero miedo. Rey Luca, El lobo se transformó. El cambio fue fluido, huesos y músculos reorganizándose hasta que Luca estuvo parado allí en forma humana, desnudo, cubierto de sangre enemiga, sus ojos aún brillando con una furia que hacía vibrar el aire circundante. Tocaste lo que es mío. Cada palabra goteaba amenaza mortal. Invadiste mi hogar, lastimaste a mi gente, aterrorizaste a mi compañera. Comenzó a caminar hacia Florian, y era como ver a la muerte acercarse en forma física. Yo tengo derechos, tartamudeó Florian. Ella era mi propiedad antes de ser tu compañera. Propiedad, repitió Luca, y había algo roto en cómo dijo esa palabra. Llamaste propiedad a una persona, una omega, una mujer, como si fuera menos que humana. Las leyes antiguas están muertas, interrumpió Luca, al igual que tu reclamo sobre ella, al igual que tu derecho a respirar mi aire. Se detuvo justo frente a Florian. Pero hice una promesa, y siempre cumplo mis promesas. Y entonces, con brutal velocidad, Luca agarró el brazo de Florian, el brazo con el anillo. La marcaste con plata, dijo Luca, su voz tranquila ahora. Esa calma aterradora antes de la tormenta. Quemaste su piel. Dejaste una cicatriz que llevará para siempre. Torció, y Florian gritó. Así que ahora, yo te marco a ti. El sonido del hueso rompiéndose resonó a través del patio silencioso. Florian cayó de rodillas, agarrándose el brazo roto, aullando de dolor. Y Luca, con precisión quirúrgica, arrancó el anillo del dedo de Florian. Junto con el dedo, Florian se desmayó, probablemente por misericordia. Luca se giró, el anillo ensangrentado en su mano, y caminó hacia mí. Cuando se acercó, la furia en sus ojos se suavizó, reemplazada por preocupación. ¿Estás herida? Su voz era ronca. No, susurré. Llegaste a tiempo. Me atrajo contra su pecho. Sangre, desnudez y todo, sin importarle nada más que sentirme viva y segura en sus brazos. Lo sentí, dijo contra mi cabello. Tu miedo, a través del vínculo. Lo sentí y corrí. Nada podría haberme impedido llegar a ti. La frontera norte. Empecé. Montaje. Confirmó. Me di cuenta a mitad de camino. Di la vuelta y corrí más rápido de lo que jamás he corrido. Se apartó lo suficiente para mirarme a los ojos. Y nunca, nunca más te dejaré desprotegida. Me extendió el anillo. El maldito anillo de plata que me había marcado. Este es tuyo ahora, para que hagas lo que quieras. Quemar, enterrar, tirar al mar más profundo. Tú decides. Miré el anillo ensangrentado, el símbolo de tanto sufrimiento. Y luego miré a Florian inconsciente, finalmente impotente. Guárdalo, dije, como evidencia para el Gran Consejo, para que todos sepan exactamente qué clase de monstruo es. El orgullo brilló en los ojos de Luca. Como usted ordene, mi reina. Fue solo entonces cuando me di cuenta. Genevieve había desaparecido. En la confusión de la batalla, se escapó. Pero algo me decía que esto no había terminado. Ni de cerca. El gran salón del Palacio de Obsidiana nunca había parecido tan intimidante. Habían pasado 3 días desde la invasión, y ahora el tribunal estaba reunido. No solo la corte de Luca, sino representantes de todas las manadas vecinas. El Gran Consejo había enviado a sus ancianos, y en el centro del salón, encadenada en plata y arrodillada en el suelo de mármol, estaba Lady Genevieve. Yo estaba sentada al lado de Luca en un trono que todavía me parecía demasiado grande. Llevaba un vestido que Helena había elegido, terciopelo negro con bordados en hilos de plata, formal y regio. Mi cabello había sido trenzado en un estilo complejo, que una sirvienta tardó 1 hora en completar. Parecía una reina, pero por dentro todavía me sentía como la chica huyendo descalza en la nieve. Que comience el tribunal, anunció Luca, su voz resonando a través del salón. Estaba en plena regalia real, corona de obsidiana, manto de piel sobre armadura ceremonial. Era cada centímetro el rey poderoso que las historias describían. Florian estaba encadenado al otro lado del salón, su brazo roto vendado pero claramente aún causándole dolor. Sus ojos encontraron los míos, y había tanto odio allí que retrocedí instintivamente.
La mano de Luca encontró la mía inmediatamente, apretando con seguridad silenciosa. Alfa Florian, uno de los ancianos del Gran Consejo, se levantó. Era viejo, quizás 80, con cabello blanco y ojos que habían visto siglos de política. Usted está acusado de múltiples violaciones, invasión territorial sin provocación, intento de secuestro de una compañera vinculada, uso de magia prohibida para burlar defensas. Y hizo una pausa, sus ojos entrecerrándose. Abuso sistemático de omegas bajo su protección. ¿Cómo se declara? Inocente, escupió Florian. Solo estaba recuperando propiedad robada. Esa omega, me señaló con su brazo bueno, pertenecía a mi manada. El rey Luca no tenía derecho de... Ella es mi compañera vinculada. Interrumpió Luca, su voz cortante como una cuchilla. El vínculo anula cualquier reclamo anterior. Eso es ley fundamental. Un vínculo conveniente. Se burló Florian. Descubierto en el exacto momento en que ella invadió su territorio. Perdone mi escepticismo. Murmullos recorrieron la corte. Duda. Cuestionamiento. Mi estómago se revolvió. El vínculo es real. Me escuché decir, mi voz más débil de lo que pretendía. Yo lo sentí. Él lo sintió. No es algo que se pueda falsificar. Las palabras de una fugitiva desesperada, dijo Florian con desdén. Obviamente, ella diría cualquier cosa para evitar regresar a la justicia. Justicia. La rabia explotó en mi pecho, quemando a través del miedo. ¿Llamas justicia a quemarme con plata por pedir mantas? ¿Llamas justicia a golpear a las omegas por derramar accidentalmente vino? ¿Llamas justicia a mantener a personas en jaulas y tratarlas como animales? Disciplina, corrigió Florian. Las omegas necesitan mano firme. Es nuestra naturaleza dominar y la de ellas obedecer. El salón estalló en voces, algunos asintiendo, otros protestando, y me di cuenta con horror de que había personas allí que realmente creían eso, que veían a las omegas como menos que humanas. Silencio. Luca rugió, y todos obedecieron instantáneamente. Se puso de pie, su presencia llenando el espacio. Traigan las evidencias. El capitán Rolf entró cargando una caja de madera. De dentro, sacó el anillo de plata. Ese maldito anillo. Ahora limpio de sangre, pero aún manchado de maldad. Este anillo, dijo Luca, sosteniéndolo para que todos vieran, fue usado por Florian para quemar a las omegas como castigo. Mi compañera lleva la marca permanentemente en su brazo. Hizo una pausa. Muéstrales, Jessie. Mi corazón se detuvo. Mostrar la cicatriz significaba revelar mi debilidad, mi vergüenza, frente a todos estos extraños poderosos. Pero Luca me miró, y había apoyo en sus ojos. Confianza. Amor. Lentamente, con dedos temblorosos, comencé a desenrollar los vendajes de mi brazo. Elena los había cambiado esta mañana, así que la herida estaba limpia. Pero seguía siendo horrible. Roja, supurando, la forma circular del anillo quemada para siempre en mi piel. Jadeos resonaron a través del salón. Incluso algunos de los que parecían simpatizar con Florian parecieron conmocionados. Esto, dijo Luca, su voz vibrando de furia contenida, es lo que él llama disciplina, tortura, mutilación, marca permanente que ella llevará como recuerdo de su abuso por el resto de su vida. Ella lo mereció, dijo Florian, pero su voz era menos segura ahora. Ella cuestionó mis órdenes y respetó mi autoridad. Ella pidió mantas, corrigió Luca, en pleno invierno, para omegas que se estaban congelando, y tú la quemaste por tener compasión. Tengo derecho a gobernar mi manada como considere oportuno, no cuando eso viola las leyes básicas del Gran Consejo, intervino el anciano. El abuso de miembros de la manada, especialmente de aquellos incapaces de defenderse, está expresamente prohibido. Si estas acusaciones son ciertas, lo son, dijo una voz desde la puerta. Todos se giraron. Un grupo de mujeres entró, omegas de la antigua manada de Florian. Reconocía a algunas. Mira, la joven que yo había intentado proteger estaba al frente. Todas tenemos marcas. Todas fuimos quemadas, golpeadas, enjauladas, y Jessie... Las lágrimas corrían por el rostro de Mira. Jessie nos protegía. Tomaba nuestros castigos. Nos alimentaba con su propia ración cuando estábamos demasiado enfermas para trabajar.
Yo no sabía que ellas estaban aquí. Luca las había traído en secreto, ofreciéndoles asilo, garantizándoles protección. Una por una, mostraron sus cicatrices, sus quemaduras, sus heridas. 13 mujeres, 13 testigos, evidencia imposible de negar. El rostro de Florian estaba blanco ahora. Se dio cuenta. Había perdido. Basado en la evidencia presentada, declaró el anciano, este consejo declara al Alfa Florian culpable de todos los cargos. Será destituido de su título, sus tierras confiscadas y... Miró a Luca. Su sentencia queda a discreción del rey de Obsidiana, cuyo territorio violó y cuya compañera amenazó. Todos los ojos se volvieron hacia Luca, esperando justicia, esperando venganza, esperando sangre. Pero Luca me miró a mí. La elección es tuya, mi corazón. Él te lastimó más que a nadie. Tú decides su destino. El silencio absoluto cayó sobre el salón. Una omega, decidiendo el destino de un alfa. Era sin precedentes. Miré a Florian, al hombre que me había torturado durante años, que me había hecho sentir menos que humana, que había roto a tantas otras mujeres. Parte de mí quería venganza. Quería verlo sufrir como nos hizo sufrir. Pero otra parte, la parte que Luca estaba nutriendo cuidadosamente, recordaba que yo no era como él. Exilio, dije finalmente, a las tierras salvajes, sin título, sin protección, sin recursos, que sobreviva por su propia fuerza, sin nadie a quien dominar o romper, que aprenda lo que es estar completamente solo e impotente. No, gritó Florian. No puedes. Las tierras salvajes son sentencia de muerte, al igual que usted condenó a tantas omegas a muerte lenta a través de sus abusos. Dije, mi voz más firme ahora. La diferencia es que usted tiene una oportunidad de sobrevivir. Ellas no la tuvieron. El anciano asintió. Que así sea. Florian, tiene 1 hora para abandonar este territorio. Cualquier intento de regresar resultará en ejecución inmediata. Los guardias lo arrastraron fuera, sus gritos resonando hasta que desaparecieron. Y luego el anciano se dirigió a Genevieve, todavía encadenada y silenciosa. En cuanto a usted, Lady Genevieve, traición de sangre real, conspiración con enemigo externo, sabotaje de defensas del reino. Sus crímenes son, en muchos sentidos, peores que los de él. Genevieve finalmente levantó la cabeza. Había lágrimas en sus ojos, pero no de arrepentimiento, de rabia. Ella no pertenece aquí. Su mirada encontró la mía. Una mestiza sentada en el trono que debería ser mío. Mi tío se ha vuelto débil por culpa de ella. Hice lo que era necesario. ¿Necesario?, dijo Luca, y había dolor en su voz ahora. Genevieve, te amé como a una hija. Te di posición, poder, confianza. Y tú me traicionaste. Traicionaste nuestra sangre. Tú me traicionaste primero. Escupió, eligiendo a ella en lugar de a la familia, en lugar del legado. El legado, dijo Luca tranquilamente, es ser mejor que nuestros ancestros. Es elegir la compasión sobre la crueldad, el amor sobre el poder. Miró al anciano. Ella tiene razón en una cosa. Mi sentencia sería parcial. Dejo su castigo al consejo. El anciano deliberó con los otros en voz baja. Finalmente se giró. Lady Genevieve será exiliada a las tierras del sur. Su título es removido, sus propiedades confiscadas, su nombre borrado de los registros reales. Ya no es familia de Obsidiana. Genevieve no gritó como Florian. Solo miró a Luca con puro odio. Te arrepentirás, susurró mientras se la llevaban. Cuando ella te falle, cuando demuestre ser la debilidad que siempre fue, te arrepentirás. La puerta se cerró detrás de ella, y finalmente, había terminado. Pero yo todavía sentía los ojos de todos sobre mí, juzgando, cuestionando, pesándome y encontrándome insuficiente. Hay otro asunto, dijo el anciano. La cuestión de la legitimidad de la reina. Mi estómago se hundió. Las pruebas. Genevieve había mencionado las pruebas. Tradicionalmente, continuó el anciano, una nueva reina de Obsidiana debe probar su valía a través de 3 demostraciones. Pero me miró, y había algo parecido a la amabilidad en sus ojos viejos. Dadas las circunstancias extraordinarias,
Y considerando el coraje demostrado hoy al enfrentar a su abusador y elegir la justicia sobre la venganza, este consejo declara tales pruebas innecesarias. El alivio me inundó tan intensamente que casi colapsé. Jessie de Obsidiana, declaró formalmente el anciano. Este consejo la reconoce como reina legítima. Que su reinado sea largo y justo. La corte se arrodilló. Todos, incluso los ancianos, en respeto, en reconocimiento. Y por primera vez desde que desperté en esa habitación de terciopelo, realmente creí. Yo era la reina. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido y el palacio finalmente estaba en silencio, Luca me llevó a la terraza privada de nuestras estancias. La luna estaba llena, arrojando luz plateada sobre las montañas de obsidiana, que se extendían infinitamente más allá. «Fuiste magnífica hoy», dijo, atrayéndome contra su pecho. «La forma en que hablaste, la forma en que elegiste la misericordia sin debilidad. Naciste para esto, mi corazón». Estaba aterrorizada, confesé, cada segundo. «Coraje no es la ausencia de miedo», dijo. «Es actuar a pesar de él. Y tú actuaste. Salvaste a esas mujeres. Les diste voz. Cambiaste leyes que estuvieron mal durante siglos simplemente por existir y negarte a ser silenciada. Las lágrimas ardieron en mis ojos. No lo habría logrado sin ti, sin tu confianza. Lo habrías hecho», dijo con certeza. «Quizás tomaría más tiempo. Quizás el camino sería diferente. Pero la fuerza siempre estuvo en ti, Jessie. Yo solo te ayudé a verla. Nos quedamos allí por un largo tiempo, envueltos el uno en el otro, mirando el reino que ahora era nuestro. Nuestro para proteger. Nuestro para mejorar. Nuestro para amar. ¿Sabes qué es lo gracioso?», dije eventualmente. «Cuando estaba huyendo esa noche, corriendo descalza por la nieve, pensé que estaba corriendo hacia la muerte, que cruzar ese río sería mi final. Y lo fue», dijo Luca suavemente. «El final de la chica rota que Florian creó. El final del miedo y el dolor». Me giró para mirarlo, sus manos encuadrando mi rostro. «Y el comienzo de la reina que siempre estuviste destinada a ser». Lo besé entonces, profundamente, completamente, derramando todo mi amor, gratitud y promesa en ese toque. Y en ese momento, bajo la luna y las estrellas, finalmente entendí. Me llamaban rota, él me llamó completa. Y ahora, el mundo me llamaría reina. 6 meses después, estaba en la misma terraza, pero todo había cambiado. O quizás, yo había cambiado. El sol de primavera bañaba Obsidiana en luz dorada, derritiendo los últimos vestigios de nieve en las montañas distantes. Los jardines de abajo estaban explotando en flores, púrpuras vibrantes, rojos profundos, amarillos alegres. El aire olía a tierra nueva y a nuevos comienzos. Mi mano descansó automáticamente sobre mi vientre. A un plano, pero yo lo sabía. Lo sentía. Nueva vida creciendo dentro de mí. La sanadora lo había confirmado justo esta mañana, y aún no se lo había dicho a Luca. Quería que el momento fuera perfecto. «Mi reina», una voz suave me llamó. «Mira, la joven Omega que yo había intentado proteger hace tanto tiempo, ahora servía como mi asistente personal, pero no por obligación, por elección y por amistad. Los representantes de las manadas vecinas han llegado para la reunión. La reunión. Mi proyecto. 6 meses de planificación, negociación y pura terquedad. Estoy lista», dije girando. Llevaba un vestido de seda azul medianoche, sencillo pero elegante. Mi cabello estaba suelto hoy, cayendo en ondas sobre mis hombros. Y en mi brazo, en el brazo que todavía llevaba la cicatriz de plata, usaba un brazalete de oro, no para ocultar la marca, sino para enmarcarla, para transformarla de un símbolo de vergüenza en un símbolo de supervivencia. El salón del consejo estaba lleno, representantes de 15 manadas diferentes, todos alfas o betas de alto rango, y en el centro de la mesa ovalada estaba Luca, imponente y regio en su autoridad natural. Cuando entré, todos se levantaron. Respeto, no por miedo, sino por reconocimiento de lo que yo había construido en esos 6 meses. «Mi reina». Luca sonrió, esa sonrisa reservada solo para mí que todavía hacía que mi corazón se acelerara. «Te estábamos esperando». Tomé mi asiento a su lado,
y la reunión comenzó. Como todos saben, comencé, mi voz firme a pesar de los nervios bailando en mi estómago. Convoqué esta reunión para discutir la formación de la Alianza de Protección de Omegas. En los últimos 6 meses, hemos implementado cambios significativos aquí en Obsidiana. Fin del confinamiento forzado. Derechos iguales de expresión. Acceso a educación y entrenamiento. Y lo más importante, la abolición de cualquier disciplina que involucre violencia o humillación. ¿Y funcionó?, preguntó una alfa de cabello gris, el escepticismo claro en su voz. Su manada no se volvió caótica sin mano firme, se volvió más fuerte, respondió Luca. La productividad aumentó, la moral mejoró, y descubrimos que las omegas, cuando son tratadas como personas y no como propiedad, contribuyen de maneras extraordinarias. Tenemos 3 omegas en posiciones de liderazgo ahora. Una lidera nuestra ala médica, otra gestiona nuestras rutas comerciales, la tercera supervisa la educación infantil. Murmullos recorrieron la sala, algunos interesados, otros incrédulos. Lo que pedimos, continué, es que cada manada aquí firme este tratado, comprometiéndose a proteger a las omegas bajo su custodia, proporcionando asilo a aquellas que huyen del abuso, y responsabilizando a los líderes que violen estos estándares. ¿Y si nos negamos?, preguntó otro alfa. Entonces no habrá consecuencias directas, dije honestamente, pero Obsidiana cortará todos los lazos comerciales y diplomáticos, y animamos a otras manadas signatarias a hacer lo mismo. El aislamiento no es un castigo, sino la consecuencia natural de valores incompatibles. La sala estalló en discusión, voces superponiéndose, argumentos presentándose por todos lados. Lo dejé, sabiendo que el cambio nunca llegaba fácilmente. Fue entonces cuando la puerta se abrió. Elena entró rápidamente, su rostro pálido. Le susurró algo a Luca, y vi cómo sus facciones se endurecían. Con permiso, dijo Luca levantándose. Hay una situación que requiere atención inmediata. Mi reina, ¿puede continuar? Asentí, aunque la preocupación apretó mi pecho. Luca nunca abandonaba reuniones importantes sin una razón grave. Continué la presentación, respondiendo preguntas, abordando preocupaciones. Y lentamente, tan lentamente, comencé a ver cambios. Expresiones reflexivas, asentimientos de acuerdo. Incluso la alfa escéptica estaba hojeando el tratado con interés genuino. Una pregunta final, dijo un beta joven. Usted mencionó el asilo para las omegas que huyen del abuso. ¿Cómo diferencia entre víctimas reales y aquellas que simplemente evitan la responsabilidad? Investigación completa, respondí. Cada reclamo se toma en serio, pero también confiamos en las omegas mismas. Si alguien está dispuesto a huir de todo lo que conoce, enfrentar una muerte segura en el camino, solo para escapar, generalmente hay una razón, como hice yo, como yo había huido, descalza en la nieve, prefiriendo la muerte a un día más de abuso. ¿Y si descubrimos que el alfa estaba dentro de sus derechos? Presionó. Entonces redefiniremos lo que significa dentro de sus derechos, dije firmemente, porque los derechos no deberían incluir la tortura, no deberían incluir la humillación, no deberían incluir el tratamiento de personas como propiedad desechable. Silencio. Y entonces, lentamente, la alfa de cabello gris se levantó. ¿Dónde firmó? Una por una, 12 de las 15 manadas firmaron. 12. No eran todas. Pero era un comienzo. Era un cambio real. Cuando la reunión terminó y los representantes se fueron, fui a buscar a Luca. Lo encontré en el patio de entrenamiento, observando algo con una intensidad que rara vez veía. ¿Qué pasó?, pregunté acercándome. Se giró, y había orgullo mezclado con preocupación en sus ojos. Mira por ti misma. Seguí su mirada y casi colapsé. En el centro del patio, rodeada de guerreros que la observaban con atención, estaba una de las omegas que habíamos rescatado de la manada de Florian. Su nombre era Lyra, y estaba luchando. No solo luchando, dominando. Se enfrentaba a un guerrero experimentado con una velocidad y técnica que quitaban el aliento. Esquivar, contraatacar, girar. Era pequeña, pero usaba eso a su favor, siendo más rápida, más ágil. Ella pidió entrenamiento hace 3 meses, explicó Luca. Dijo que nunca más quería sentirse impotente. Tobías, mi capitán de la guardia,
Aceptó entrenarla personalmente. Y hoy, él sonrió. Hoy derrotó a 3 guerreros en combates de práctica. Las lágrimas ardieron en mis ojos. No de tristeza, sino de pura alegría. Porque esto era lo que yo había soñado. Omegas no solo sobreviviendo, sino prosperando, encontrando su propia fuerza, escribiendo sus propias historias. Hay más, dijo Luca suavemente. 13 omegas de otras manadas llegaron hoy, huyendo, buscando asilo, pidiendo la protección que prometiste. 13. El número me impactó. 13 mujeres lo suficientemente valientes como para arriesgarlo todo por la libertad. ¿Las aceptaremos? Pregunté, aunque sabía la respuesta. A todas, confirmó Luca. Y les daremos lo que tú encontraste aquí. Seguridad, elección, una oportunidad de convertirse en quienes nacieron para ser. Me giré hacia él, este rey que me había salvado de tantas maneras. Tengo algo que contarte. La preocupación cruzó su rostro inmediatamente. ¿Estás bien? ¿Estás herida? No. Me reí, tomando su mano y colocándola sobre mi vientre. Estoy embarazada. Vamos a tener un bebé. El mundo se detuvo. Luca se congeló. Sus ojos se abrieron. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Y luego, en un movimiento repentino, me levantó y me hizo girar, riendo con pura alegría que resonó a través del patio. «Un bebé», finalmente logró decir, volviéndome a colocar en el suelo, pero manteniendo sus brazos a mi alrededor, como si temiera que yo fuera a desaparecer. «Vamos a tener un bebé. Tú me has dado todo. Amor, propósito, y ahora una familia. Nos dimos todo». Corregí, tocando su rostro. «Yo no estaría aquí sin ti. No sería quien soy sin tu confianza. Y yo no sería el rey que quiero ser sin ti desafiándome a ser mejor», dijo, presionando su frente contra la mía. El patio de entrenamiento se había detenido, todos observando, y cuando se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, cuando entendieron que su reina estaba esperando un heredero, rugidos de celebración estallaron, pero apenas los escuché, porque en ese momento todo lo que importaba era esto: Luca, nuestro bebé, el futuro que estábamos construyendo juntos. Esa noche, después de que las celebraciones se calmaron y el palacio finalmente estuvo en silencio, Luca y yo volvimos a nuestra terraza, nuestro lugar, donde todo había cambiado 6 meses atrás. ¿Te acuerdas?, pregunté mirando las estrellas. ¿De esa primera noche cuando me encontraste en el bosque? Estaba tan segura de que iba a morir. Recuerdo cada segundo, dijo Luca. El terror en tus ojos, la sangre en la nieve, y el momento en que toqué tu rostro y supe que eras mía, que pasaría cada día restante asegurando que nunca más sintieras ese miedo. Cumpliste esa promesa, susurré, y tantas otras. Destruiste a Florian, protegiste a las omegas, cambiaste leyes, cambiaste el mundo. Nosotros cambiamos el mundo, corrigió. Tú trajiste la visión, la compasión, el coraje de imaginar algo mejor. Me giré en sus brazos, mirando al hombre que se había convertido en mi todo. Solían llamarme Rota, y yo te llamé completa, dijo, haciendo eco de las palabras que se habían convertido en nuestra verdad. Y ahora, sonreí, el mundo me llama reina. Pero, ¿sabes cómo me encanta que me llamen más? ¿Cómo?, preguntó suavemente. Tuya. La palabra salió simple, verdadera. Tu compañera, tu igual, tuya para siempre, para siempre. Asintió, besándome bajo las estrellas que habían sido testigos de nuestro viaje desde la oscuridad hasta la luz. Y mientras la luna se alzaba sobre Obsidiana, iluminando el reino que ahora era nuestro para proteger y nutrir, finalmente comprendí la verdad completa. Me encontraron rota y sangrando en la nieve, pero yo no estaba rota. Nunca lo estuve. Solo estaba esperando al rey que vería más allá de las heridas, esperando el amor que me recordaría quién siempre fui, esperando el momento adecuado para renacer. Y ahora, con vida nueva creciendo dentro de mí, y un reino entero de omegas encontrando sus voces, yo sabía. No fui salvada esa noche en el bosque, fui liberada, y juntos, Luca y yo estábamos liberando a todos los demás. Gracias por estar aquí y por acompañar una historia más. De verdad espero que te haya gustado. Si quieres,
Deja tu comentario. Me encanta leer lo que sienten y piensan después de cada episodio. Gracias por el cariño y hasta la próxima historia.